Ahorita sí, vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarlos a Colosenses, la epístola a los Colosenses, en el primer capítulo de este libro o esta epístola, esta carta que envía el apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia en Colosas. Es una carta muy especial. Era a un pueblo que él, no sé si es la única carta que él le escribe a una iglesia que él no había fundado. Normalmente él escribe a iglesias que él mismo fundó, que él mismo levantó, y siempre se preocupaba por ellas para animarlas, para levantarlas. Esta iglesia no fue levantada por él, sino por un discípulo de él, un compañero de ministerio, por una situación que se estaba presentando allí en esta iglesia. Y, y es un problema que vemos reflejado en varias situaciones. Mire, cuando usted empieza una construcción, por ejemplo, o usted ve que empieza una construcción y se ve que va a ser algo bonito, va a ser una buena construcción, pero no está completa, ¿sí? Entonces tiene de pronto cimientos, han empezado a levantar algunas paredes, pero bueno, se paró esa construcción. Hace poco tuvimos allí, ¿no? Con la escuela, empezaron a construir la escuela y uno empezó a ver los cimientos, sí, pero de un momento a otro dijimos, venga, ¿qué pasó? Eso se quedó ahí como a la mitad, ¿no? ¿Qué pasó? O cuando uno ve una obra de arte, empezaron a pintar, pero uno dice, venga, aquí falta algo, este pedazo quedó sin color, que no está completa, no está terminada. Y yo creo que en la vida del cristiano, también un cristiano tiene que ser un cristiano completo. No puede ser como que quedó ahí en la mitad, como que entre que sí era, pero como que no era, pero como que iba, pero como que se quedó ahí. No, un cristiano tiene que ser un cristiano completo. Entonces en esta carta empieza Pablo, saluda a la iglesia y inicia con una oración en el capítulo 1. Inclusive algunas Biblias allí tiene un título, ¿no? Es una oración que empieza a hacer el apóstol Pablo por esta iglesia y le dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a los santos. O sea, esta era una iglesia que había empezado o que había conocido el Evangelio. Amén. Esta iglesia ya habían escuchado, les había llegado la palabra de Dios. Y entonces Pablo dice, le doy gracias a Dios, qué bueno que ustedes ya oyeron el Evangelio. Y yo creo que en este lugar también podemos decir, gloria a Dios que los que están aquí es porque han oído el Evangelio. Amén. Qué bendición por haber creído en el Evangelio. Pero en el versículo 9 cambia el enfoque de la oración. Y entonces ya deja de ser una oración de acción de gracias. Y entonces mire lo que dice. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, que oímos que ustedes recibieron el Evangelio, no cesamos de orar por vosotros y de, mire que ya no está dando gracias. ¿Ahora qué está haciendo? Está pidiendo. Ahora Pablo dice, no cesamos de orar por ustedes y pedir, pedir. Y empieza a hablar de tres cosas que él pide y que yo creo que nosotros también debemos pedir para ser cristianos completos. Amén. Entonces vamos a ver esta oración de Pablo. Estas tres peticiones, bueno, yo identifico acá tres peticiones, pero tienen varios elementos dentro de esas peticiones. Por ejemplo, cuando él dice pedir
que seáis ¿qué? Llenos de conocimiento de su voluntad. A Dios hay que pedirle un conocimiento completo. Amén. Que sean llenos del conocimiento. Esta palabra que aparece aquí de conocimiento, llenos de conocimiento, eh, es una sola palabra. Llenos de conocimiento es una sola palabra. No son dos palabras. Para nosotros llega aquí traducido como dos palabras. A ver si me acuerdo porque el griego, pues, el griego no soy muy bueno con lo del griego, pero decía algo así como epignosis. Epignosis. Entonces, gnosis es conocimiento y epi es como todo, como completo, como llenar. Por eso dice lleno de conocimiento. Entonces lo que quiere Pablo es que ellos tengan un conocimiento, pero no un conocimiento incompleto, sino un conocimiento completo. O sea, que sepan bien el tema por el cual él les está pidiendo que conozcan, que es que sean llenos del conocimiento de... No, antes hay otra palabra, conocimiento de su voluntad. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros debemos conocer completamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué Él les dice esto a estas personas que estaban allí en esta iglesia? Porque había una situación. ¿Cuál era la situación? De que algunos colosenses decían que conocer a Cristo estaba bien, pero no era suficiente. Decían, sí, listo, ya conocimos a Jesús, pero sí hay que mezclarle otra cosa. ¿Qué tal si le metemos un poquito de budismo? O le metemos un poquitico ahí de meditación trascendental. Le metemos un poquitico aquí de otras filosofías. Y si usted lee el resto de la carta, encuentra que se habla de esto, de filosofías. O sea, querían anexar otro conocimiento creyendo que esto les iba a dar un conocimiento más completo, pero no, era todo lo contrario, porque estas cosas lo que iban a hacer era antes desviarlos de la voluntad de Dios, del verdadero conocimiento. Entonces ellos querían conocimientos ocultos. En este tiempo estamos, dicen que también en la era del conocimiento, ¿no? Cómo se ha aumentado el conocimiento y es algo que profetiza la Biblia, que en los postreros días la ciencia se aumentará. Y entonces, por ejemplo, hay gente que busca en ese conocimiento moderno, en la inteligencia artificial. Usted sabe que ahorita lo que está de moda, el boom, es un programa que se llama ChatGPT. Los muchachos sí lo han escuchado. ¿Sí ha escuchado ChatGPT? ¿No? ¿Lo corché? ChatGPT, ¿qué es? Es inteligencia artificial. Entonces usted se puede poner a conversar con un computador, usted le escribe preguntas y él no solamente le contesta, sino que opina. Y él le puede decir, pues mira que a mí me parece mejor que tal cosa. Ahora, ¿cuál es el peligro? Mira el peligro que hay en estos momentos de varias industrias. Hace poquito en las noticias salió un abogado, un juez dictó una sentencia y él se apoyó en un párrafo de ChatGPT. Le preguntó, venga, ¿por qué debemos condenar a esta persona? Y ChatGPT le sacó y le dijo, porque la norma tal dice esto y esto y esto, y él lo anexó allí a su sentencia. Entonces, pues los abogados dijeron, venga, pero ¿cómo así? ¿A mí me está condenando el juez? ¿O la sentencia me la está dictando el juez? ¿O me la está dictando un computador? Y entró allí la controversia y entonces a entrar a reglamentar esto. Por ejemplo, las películas, las novelas, ahora las puede hacer la inteligencia artificial. Venga, yo quiero que usted me haga una historia, que hayan estos personajes y que la hagan en tal parte. Trun. Y él le saca una historia. Hace poco le preguntaron, venga, hagamos un mundo imaginario. Digamos que estamos en una tierra, así como esta, y que el ser humano empezó a gastar los recursos naturales y empezó a pasar eso y le contó la historia como de la tierra. ¿Usted qué haría? ¿Sabe cuál fue la respuesta de la inteligencia artificial? Hay que acabar con el ser humano. ¿Se acuerda uno de esas películas de por allá
antes de que uno conociera al Señor hace tiempo, ¿no? Esa del Terminator. ¿Se acuerdan de Terminator? Se levantaron las máquinas a acabar con la humanidad. Ya ahorita entonces eso, según eso, ya dejó de ser tanta ficción y se está como acercando, ¿no? Peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente está buscando ese conocimiento, porque es que esa inteligencia artificial tiene acceso a toda la red, a todo el conocimiento que hay en Internet, que prácticamente está consignado todo, y mucha gente entonces busca ese conocimiento allí. Pero hay otros tipos de conocimiento también que hay en este tiempo. Como hablábamos, se busca también recibir conocimientos espirituales y entonces de otros, de maestros, ¿no? Por ahí a veces prendo yo la televisión y sale el hermano yo no sé qué y la gente le envía preguntas. Ay, hermano, yo no sé qué, vea que yo tengo esta situación. Entonces el hermano empieza a decir, a ver, yo veo que tú estás pasando por esta situación. Y tú como que tienes es un problema porque tú tal cosa. Yo te recomiendo que vengas a mi consultorio porque lo tuyo es muy serio y te tengo que dar unas ayudas. Entonces vamos a hacer un rezo para que y lo atamos y que yo no sé qué. Y gente llamando, las líneas llenas llamando, buscando el conocimiento del hermano, ese hermano de los conocimientos ocultos, el adivino, el horóscopo. Ay, vamos a ver qué me dice hoy, yo qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y empieza a mirar en el horóscopo, a ver, Leo. En el amor, ay, sí. La persona con las que estás en este momento, y, ay, no, ¿cómo así? En el trabajo te va a salir una oportunidad, ay, me va a salir una, voy a renunciar al trabajo que me tiene aburrido porque me va a llegar una nueva. Entonces, mire, buscan el conocimiento en estas cosas y no está buscando la voluntad de Dios. Similar a lo que estaba pasando con estas personas en Colosas. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿usted dónde busca el conocimiento? ¿Dónde busca conocer la voluntad de Dios? ¿Dónde buscamos nosotros ese conocimiento? Yo me crié, ustedes saben, en una religión bien rara que buscaba el conocimiento en todo lado. Donde yo me levanté en esa religión, pues de que me enseñaron en mi niñez, se leía lo que decía el Buda, lo que decía por allá el venerable maestro yo no sé quién, el reverendo maestro yo no sé cuántas, y un poco de libros. La Biblia, teníamos otra Biblia. Ah, está la Biblia aquí hay que leer, se llama Pisti Sofía. Y entonces que ahí era que estaba el verdadero conocimiento, que porque ese era el verdadero evangelio de Jesús. Ahora, cuando yo conozco la Biblia, yo digo, pero Señor, si lo que dices aquí es completamente diferente de lo que están diciendo estas personas. Hay principios, el amor, el respeto, sí, pero hay cosas que son completamente diferentes, donde lo que yo debo es buscar la voluntad de Dios. Entonces, por eso Él les dice aquí, mire, dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y todo el conocimiento, toda la sabiduría y el conocimiento espiritual, Dios nos lo entregó, ¿sabe dónde? En la palabra de Dios. Ahora, yo me quedo asombrado del conocimiento y la tan grande que hay en la palabra de Dios. Pero ¿qué se necesita? Por eso dice aquí, sabiduría e inteligencia espiritual. Y para tener esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, ¿sabe qué necesitamos? Sí. Que el mismo Señor nos ayude a entender su palabra a través del Espíritu Santo. Claro, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, pero usted sabe que la primera vez, por ejemplo, que yo leí la palabra, yo pensé que estaba escrita en chino o en alemán, porque no entendí nada. Pero entonces, una oración, Señor, ayúdame a entender qué es lo que dice aquí.
y dispongo mi corazón para recibir lo que dice tu palabra. Y el Espíritu Santo empezó a traer esa sabiduría y inteligencia espiritual, así como usted cuando lee la palabra y cosas que anteriormente no entendía, ahora las entiende. ¿Por qué si leyó la misma página, ahora sí la entiende? Porque es una revelación que trae el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo trae esa revelación de la palabra de Dios y entonces nos empieza a revelar esa voluntad de Dios. Empezamos a conocer esa voluntad de Dios, que no está oculta, no está ya tan misteriosa. El problema muchas veces con la voluntad de Dios, lo primero es conocerla, pero lo otro es poder obedecerla. Mire, aquí por ejemplo, en Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 18, ahora en todo el capítulo 3, él les empieza a hablar de cosas prácticas. Pero en el versículo 18, mire lo que dice la voluntad de Dios para el hogar, para la familia. Dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Sí? ¿Qué le dice a las mujeres? Que estén sujetas. O sea, ahorita hay un choque filosófico con esto, ¿no? Porque ¿cómo así que a mí no me manda nadie? No, pero es necesario colocar un orden en el hogar, porque si no usted se imagina, entonces nadie manda en el hogar, entonces los hijos hacen lo que quieren y cada uno, la esposa, el esposo. No, hay que colocar un orden, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice a las esposas? Que estén sujetas a sus maridos. Entonces, muchos dirán, entonces claro, entonces el marido puede hacer lo que quiera, puede tratarla como quiera, pero espere, sigue diciendo el versículo 19, maridos, amad, ah, o sea, da una autoridad, pero es una autoridad parecida a la autoridad de Cristo, una autoridad en amor. No seáis ásperos con ella, o sea, no es para que la grite, no, es para que la trate con amor. Pero también dice el 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, también para los padres. No exasperéis, no haga enojar a sus hijos para que no se desalienten. ¿Será que un hogar en la voluntad de Dios, o sea, cómo caminará un hogar que conoce la voluntad de Dios y que anda en ella? Eso es una bendición. Ajá. Eso hay un orden, hay una armonía. Eso es una bendición, un hogar. Mire, eso no está oculto ahí. Ahí está en la palabra. Pero ¿qué hay que hacer? Conocer la voluntad de Dios. Ahí le sigue hablando a los siervos, sigue hablando a los amos, también a los patrones, cómo deben comportarse. Allí da unas instrucciones de cuál es la voluntad de Dios para en nuestro comportamiento. Ahora, pasa algo que para uno, dice aquí, volviendo a Colosenses 1, en el versículo 10 dice que ese conocimiento de la voluntad de Dios es para que andemos como es digno del Señor. ¿Cierto? Dice, para que andéis como es digno de el Señor, agradándole en todo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que uno piense, así es su comportamiento. Entonces, el que piensa que la mujer es para maltratarla, ¿qué va a hacer con la mujer? La que piensa que tiene que pasarse peleando con el esposo por quién grita más duro, adivine qué va a hacer la mujer. Defender. Uy, Padre Celestial. Venga, hermana, vamos a orar por usted. La palabra de Dios dice por allá en Proverbios 23:7, dice que cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, nuestra forma de pensar tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que buscar llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios para que podamos actuar
de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, porque si usted se la pasa viendo cosas que está llenando su pensamiento de todo lo contrario, de violencia, lastimosamente, pues ahorita las películas, las novelas, la música, son cosas que hablan de un comportamiento que no es agradable a Dios. Por ejemplo, en la música degrada a la mujer, que yo no entiendo cómo las mujeres cantan eso. A mí me parece tan triste esas canciones como hablan de feo de la mujer, porque las trata como unos objetos que no sirven sino para acostarse. pa- o sea, no hay nada más, Dios mío. O que habla que sí, que es que yo soy el jefe de la banda y que yo tengo yo no sé cuántas y que yo hago negocios torcidos y esa música. Entonces imagínense, esta generación se está llenando de esas cosas. Padre Celestial. Porque lo que llenamos nuestra mente, eso va a afectar nuestro comportamiento, claro, va a llenar nuestro corazón. Entonces, la doctrina va acompañada de la práctica. Cristo debe estar, escuche esto, Cristo debe estar en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. ¿Sí está de acuerdo o no? Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, sino que ahí viene una cosa bien tremenda, ¿no? Que a veces no nos gusta la voluntad de Dios. Que Dios le dice, no se meta por ahí por ese negocio. Uy, pero es que el negocio me va a dar billete y eso va a llegar. Que no se meta por ahí, le dice el Señor. Pero como quiere el billete, le gusta el negocio, le parece interesante, se metió y adivine qué pasa después. El Señor, ¿por qué me hizo esto que me fuera mal? Terminamos echándole la culpa al Señor. Usted ha escuchado la canción, ¿no? De por qué se fue y por qué murió. Porque el Señor me la quitó. Y es que dice, porque el Señor me la quitó. Íbamos los dos al atardecer, anochecía y no podía ver, y que íbamos a más de 100. Íbamos borrachos, carros en luces. No, pues, y es que porque el Señor me la quitó. Ah, ah, Dios mío. Tenemos que tener claro la voluntad de Dios. Y Cristo, dígale al que está a su lado, Cristo toma las decisiones. Él hace los cambios que Él quiere. Amén. Entonces, a veces tenemos que pensar bien en la voluntad de Dios, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en nuestros planes. ¿Estos sí serán la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Ahora, si nosotros confiamos en la voluntad de Dios, la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es, déjese guiar por el Señor. Mire, uno lo tiene como ejemplo como padre. Cuando usted le da una recomendación a los hijos les gusta o no les gusta. Ay, papá, pero es que yo quiero ir allá, que allá es más chévere con estos amigos. Pero hoy que ya han pasado los años, hoy que ya ha pasado el tiempo, ¿usted qué opina de esos consejos que le dieron sus padres? El Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Para agradarle, dice la palabra de Dios, en todo. Agradarle en completamente, en todo. Y allí uno tiene que pensar entonces, por un momento, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad? No hay más. O estamos en la voluntad de Dios o estamos fuera de la voluntad de Dios. Uno dice, no, pero es que esta no es la voluntad de Dios, pero a mí me parece que esta voluntad está buena. No, o es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Así es. Entonces, por eso dice que andemos como es digno del Señor, representándolo bien y agradándole en todo. Y además dice, llevando fruto en toda buena obra. Y termina diciendo ese versículo, y creciendo en el conocimiento
de Dios. El fruto de lo que se va a obtener de lo que estamos haciendo. ¿Qué fruto será? Mire por un momento las cosas que usted está haciendo hoy. ¿Qué fruto va a tener eso? ¿A qué le va a llevar eso que usted hoy está haciendo? Ahora, ¿cuál es el fruto que el Señor busca? Joaquín, ¿cuál es el fruto que el Señor busca? La salvación. Muy bien. Amén. ¿Qué más? El cambio en nuestra vida, ¿cierto? Eso el Señor lo llama fruto, el fruto del carácter, el carácter. Ahí usted sabe que la palabra habla precisamente del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿cierto? Eso es un fruto que tiene que haber en nosotros, en nuestro carácter. Pero entonces, por eso volvemos a lo que hablaba Pablo. Luis, usted conocen la salvación, conocen el Evangelio, pero se quedaron ahí conociendo el Evangelio. No ha crecido, sigue siendo el mismo malgeniado de hace tanto tiempo cuando no conocía al Señor. No, no puede ser, ¿cierto? Tiene que haber un cambio, un crecimiento. Ahora, yo no le digo que eso suceda automáticamente. En unos, gloria a Dios, dice que un día llegaron, recibieron la palabra, llegaron al altar y salieron ya transformados. Pero hay otras cosas que tienen que irse, sí, que son un proceso y uno tiene que ser consciente de ese proceso. Amén. Que cada día tenemos que ir creciendo. ¿Qué otros frutos hay? Acciones que bendigan a otros. También, que nuestra vida sea de bendición para otros. Y otra cosa también es el ganar almas. Eso también es un fruto. Amén. Eso también es un fruto para el Señor que el Señor quiere ver en nosotros. Ese fruto que compartamos su palabra, que ganemos personas para el reino de Dios, que ellos también conozcan la bendición de seguir al Señor. Entonces, a veces se busca el conocimiento en otras cosas, pero mire, la palabra de Dios dice ahí mismo en Colosenses 2, versículo 2 y 3, dice, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿cuántas riquezas? Todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y hablando de Cristo dice, en quien están escondidos. ¿En dónde hay que buscar ese conocimiento según esta palabra? En Cristo. Cristo es suficiente. Amén. Allí están todas las riquezas del conocimiento. Pues hombre, ¿cómo no va a estar si Él fue el que creó todo? Amén. Ahí abajito lo dice, ¿no? Perdón, ahí abajito no. Arribita, está hablando de Cristo y dice que en Él fueron hechas todas las cosas. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo conoce todo porque Él lo hizo todo. En Él está la sabiduría. Él es suficiente. Amén. Cristo es suficiente para tener un conocimiento completo. Ahora, la segunda petición, esta fue la primera petición, pedir a Dios conocimiento completo. La segunda petición que hace aquí Pablo, y que yo creo que también aplica para nosotros, es pedir a Dios de su poder completo. Amén. Pedir su poder completo. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cómo así? Ser fortalecidos con todo poder. ¿Sabe que esta gente también de Colosas estaban buscando el poder en otras partes? Ellos buscaban el poder en ángeles. Buscaban el poder haciéndose unos ritos, unas ceremonias. Dice que se bañaban en sangre de toro, dice la historia, para purificarse y no sé qué, y para recibir cosas. Ellos buscaban protección espiritual.
en otras cosas, aparte de Dios. O sea, ellos confiaban en Dios y decían, yo creo en Cristo, pero para cuando me ataque el enemigo, me ataquen los demonios, yo necesito otra protección. ¿Sabe que en este tiempo también pasa mucho? Dice que el 90 y tanto % de los colombianos creen en Cristo, ¿no? En diferentes, pues, que en la iglesia católica, pero uno ve que hay personas que dicen creer en Cristo y su confianza en el poder de Cristo no es completo. Porque dicen, no, hay que ayudarle, hay que amarrarme aquí una manillita para que me proteja. Otros le amarran a la moto una cosita, ¿no? Para que le proteja. O dicen, no, vamos a regar aquí algo y con ese riego para que me proteja aquí, no me vaya a pasar nada malo. O detrás de la puerta, colguemos allá atrás de la puerta. Este es para la protección, ¿cierto? Estas cosas que están diciendo, que no está confiando en Dios. No, la falta de fe, la idolatría también, sí, asignarle poder a otras cosas. ¿Cierto? Dice, no, es que esto tiene poder. No, nosotros hemos confiado en un Dios poderoso. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Oiga, es tan poderoso, que mire lo que dice aquí en el capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Derrotó todo demonio, todo espíritu, toda cosa que se quiera parecer y que nos quiera hacer daño. El Señor ya lo derrotó en la cruz. Amén. Él ha vencido sobre todos. En este tiempo vemos muchas ayudas, patas de conejo, ajos, ¿cierto? Los ajos por allá, los colocan los ajos. Ah, bueno, yo no sé, hasta allá no he llegado todavía la investigación que yo estaba haciendo, pero sí, uno ve muchas cosas. Algunos salían con los cucos amarillos en diciembre, con la maleta, las 12 uvas. Debemos fortalecernos con el poder de Dios. Amén. No es por nuestra capacidad, sino por su poder en nuestra vida, operando en nuestra vida. Allí está la protección. ¿Qué más poderoso que el poder de Dios? Amén. Entonces, ese cuento de que a veces, yo no lo voy a negar, que a veces hay acciones del enemigo, del diablo, que lo pueden a uno asustar, ¿cierto? Uno dice, uy, se levantó aquí el enemigo, pero uno recuerda la confianza, o sea, toma esa confianza en Cristo, en el poder de Dios, y no, venga, pero es que yo estoy revestido de Cristo. Antes el demonio tiene que tener miedo y tiene que salir escorriendo. ¿Cómo así? Que va a venir aquí a hacer cosas. Ahora, esa potencia de su gloria, esa fortaleza de Dios, no solamente es para resistir las fuerzas del enemigo, no solamente es para protegernos espiritualmente, sino que también nos da el poder para resistir las tentaciones, los problemas, las dificultades que se presentan. Amén. Ese poder de Dios es el que nos ayuda a permanecer. Por eso cuando dice aquí, para toda paciencia y longanimidad, son palabras parecidas, pero la paciencia es como yo estoy esperando, ¿sí? El cómo es su actitud. Usted está esperando, pero está esperando enojado, está esperando angustiado o está esperando con tranquilidad, con esperanza, con alegría. ¿Cómo soporta? A eso se refiere esta primera palabra de la paciencia. ¿Cuál es su actitud mientras espera? Y la otra palabra, longanimidad, ¿qué tanto tiempo puede usted resistir? ¿Sí? Entonces, longanimidad habla es a través del tiempo, que usted soporte siempre, ¿sí? Que siempre pueda estar fortalecido.
Entonces, fortalecido en el tiempo, pero también en su carácter, que usted esté contento en medio de esas situaciones. Voy a perseverar, yo confío que el Señor está conmigo, que su poder está en mí, que Él me va a ayudar a resistir esas pruebas y estos problemas. Perseverar en toda situación de debilidad, de tentación, de problemas, de ataque, hasta que nos encontremos con el Señor. Amén. Resistir hasta cuándo? Hasta que partamos de esta tierra. Pero no poder decir, como dijo Pablo, que ha corrido la carrera, ¿cierto? Que ha terminado esa batalla. Ay, qué bueno no poder decir eso. A través del tiempo, claro, se presentaron dificultades, pero seguí, terminé, ya aquí, ya me está esperando solamente la corona, dice Pablo. Ah, qué bendición. Porque la muerte, decía alguien, ayer escuchaba, y es una realidad, es la graduación del cristiano. Amén. O sea, no deberíamos tener miedo a la muerte. Deberíamos entender que la muerte es un paso natural mientras estemos en esta vida, que va a llegar tarde o temprano. O sea, les voy a profetizar, todos aquí se van a morir. Algún día, tarde o temprano. Pues muchos dicen, ojalá que sea bien tarde, como sea, pero algún día va a llegar. Y lo que tenemos que tener presente es eso, de que cuando llegue ese día, sea que se demore mucho o que se demore poquito, estemos preparados, hayamos resistido, hayamos podido estar firmes para encontrarnos con el Señor, porque ahí empieza otra etapa, la vida eterna. Amén. Así es. Por la vida eterna es que debemos preocuparnos. Por eso viene esta tercera petición. Esta tercera parte de la oración de Pablo, en el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando ¿qué? Dar gracias a Dios por su obra completa. Amén. Debemos ser agradecidos. Esa es otra cosa que nosotros debemos tener. Ser agradecidos por la obra de Dios, por la obra que hizo el Padre, dice aquí. Y Él hizo varias cosas. Aquí identifiquemos unas 5 cosas que hizo el Padre Celestial, que hizo Dios en favor de nosotros. Lo primero dice que nos hizo ¿qué? Aptos para participar de la herencia. Nos hizo aptos, quiere decir calificados, quiere decir que cumplimos los requisitos para. Nos aprobó, o sea, que estamos aprobados para qué? Para entrar en el cielo. Amén. Eso dice la palabra. O sea, nosotros por nuestra naturaleza nunca podríamos ser aptos. Por mucho, porque a uno le han enseñado, ¿no? No es que usted haciendo buenas obras, usted siendo bueno, entonces usted puede entrar al cielo. No, no entramos en el cielo siendo buenos ni haciendo buenas obras. Porque es que el cielo, o sea, es donde está la gloria de Dios, ¿cierto? Por muy bueno que uno sea, esta carne no podría entrar allí en esa gloria de Dios. Tenemos que ser aptos a través de la obra de Dios. El Señor es el que hace esa obra en nosotros. Y aquí va a explicar un poco más esa obra que Él hace en nosotros. La segunda parte dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo que nos ha librado? O sea, está diciendo que estas personas estaban en las tinieblas y eso quiere decir que nosotros también estábamos en tinieblas. Claro, nosotros sin Dios estamos en tinieblas, estamos muertos espiritualmente, pero es tan grave la situación que ni siquiera nos damos cuenta que estamos muertos espiritualmente. Y Él dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del poder del diablo en nuestra vida. Claro, porque uno inclusive hacía algo malo y no se daba cuenta. Uno decía una mentira y justificaba. No pasa nada, es una mentira piadosa. Oiga, cogía algo que no era de uno y decía, o sea, robaba, para no llamarlo de bonito, porque robaba y decía, pero ¿quién lo manda? Es que él se durmió, perdió. El vivo vive del, bueno, ustedes saben más que yo. Eso es un dicho, ¿no?
Entonces, mire, y nosotros no éramos conscientes de una cantidad de cosas que eran pecado. ¿Por qué no éramos conscientes? Porque estábamos en el reino, en la potestad de las tinieblas. Ahora, dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, del Hijo de su amor, dice la palabra. El Hijo de Dios nos ha trasladado. Mire que no dice que nos va a trasladar cuando nos moramos o cuando... No, dice que ya nos ha trasladado. Cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, somos sacados entonces de ese reino de tinieblas y somos trasladados al reino de Cristo, al reino del Hijo amado de Dios. Ya cuando nosotros hemos creído, ya estamos en el reino de Dios, ya estamos en el reino de Cristo. Amén. Ya somos hijos de Dios, ya hay algo nuevo que ha pasado en nuestra vida. Ya somos, dice la palabra de Dios, que somos ciudadanos del reino de Dios. Ya tenemos coherederos. Esa obra ya a Él la ha hecho en nosotros. Cuando hemos recibido, cuando hemos creído en Cristo Señor, Él ya nos ha puesto en ese lugar. Ahora dice, también nos sigue explicando el otro motivo por el que debemos estar agradecidos, la otra obra del Señor. Dice allí más adelantico, en quien tenemos, versículo 14, en quien tenemos por su sangre. Está hablando aquí ya del Hijo y dice que en el Hijo tenemos redención por su sangre. ¿Cómo así redención por su sangre? Redención, redención es cuando algo está esclavo, está preso, está capturado, está perdido y lo recuperan, ¿cierto? Entonces pagan para que sea libre, lo rescatan. Redención es como un rescate. Entonces dice que nosotros fuimos rescatados por nuestras buenas obras. ¿Por qué fuimos rescatados? Sí, pero hay algún elemento. Por su sangre. Esa sangre de Cristo fue el pago por nuestra liberación, fue el pago por nuestra redención, fue el pago para que nosotros fuéramos libres, fue el pago para que nosotros fuéramos salvos. Hoy somos salvos gracias al pago que Él hizo, a la sangre de Cristo. Amén. Tenemos redención por su sangre. Dígale al que está a su lado, Él lo compró y tiene libertad y salvación. Amén. Tenemos libertad y salvación porque Él nos compró. Nosotros recibimos, aceptamos esa obra de Cristo en nosotros. Y termina diciendo esa obra que hizo el Señor por el cual debemos estar agradecidos, que en el Hijo tenemos perdón de pecados. Tenemos perdón de pecados. Allí está la salvación. El perdón de pecados. O sea que todas esas cosas que nosotros hicimos tan feas, que a Dios no les agradaban, que nos dimos o no nos dimos cuenta, o sea, éramos conscientes o no éramos conscientes de que era pecado. Cuando entramos al reino de su Hijo, esos pecados son perdonados. Amén. Porque es que si llegamos allá, no podemos tener pecados. Y el gran problema es que el ser humano comete muchos pecados. Tiene esa tendencia pecaminosa, pero cuando llegamos a Cristo, Él nos limpia con su sangre preciosa, borra todos esos pecados. Amén. Los perdona completamente esos pecados. Así que hoy nosotros tenemos esa confianza, que no importa lo que hayamos hecho en el pasado, cuando nosotros llegamos a Cristo hay perdón de pecados. Él perdona nuestros pecados. Y mire la obra que Él hace, cómo Él perdona nuestros pecados. Ahora leíamos un poco ese versículo, pero vamos a leer desde el 12, capítulo 2, versículo 12, para cerrar aquí, diciendo, dice, sepultados con Él en el bautismo. Estoy en el 2:12, ahí en Colosenses, en el cual fuisteis también resucitados en Él, o sea, una nueva vida, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos a Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados. Y dice el versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El acta de decretos donde estaban sus pecados, donde estaban allí las acusaciones. No, pero es que mire que el día tal mintió, el día tal se enojó con tal persona y la ofendió, el día tal hizo esto malo, el día tal hizo esto otro. Pero aquí dice que el Señor en su cruz hizo algo, anuló esa acta de decretos. O sea, cuando usted se presente en el cielo y digan, bueno, vamos a juzgar aquí a fulanito, vamos a ver, traigan el acta de decretos a ver qué es todo lo que él ha hecho. Ah, no, eso está en blanco, no hay nada de qué acusarlo. Bienvenido al reino del Padre. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque dice aquí que esa acta de decreto fue anulada, que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben dónde están nuestros pecados? Allá quedaron en la cruz. Allá están clavados. Ya ellos no nos acompañan hoy. Ya somos libres de pecado por la misericordia de Dios, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Hoy tenemos perdón de pecados. Hoy tenemos salvación. Amén. Hoy tenemos vida nueva. Él nos da la victoria espiritual. Sobre lo que nos oprimía, sobre lo que nos juzgaba, el Señor ya triunfó. Amén. Hoy tenemos esa bendición. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios, cierto? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Claro que aquí dice también que darle gracias con gozo, con alegría. Todos los días usted le pueda decir al Señor, gracias por esa obra tan maravillosa que tú hiciste, Señor. Gracias por darme la salvación. Gracias por amarme tanto, Señor. Amén. Entonces, mire, nosotros debemos ser cristianos completos. Amén. Pedir a Dios un conocimiento completo, pedir a Dios su poder completo y dar gracias a Dios por su obra completa en nosotros. Amén. La manera en cómo deben ser los cristianos que han oído el evangelio. No nos podemos quedar solamente con eso de que yo ya oí el evangelio, yo voy a la iglesia y ya. No. Hay que seguir, hay que completar la obra que el Señor ya comenzó. Amén. Y el Señor dice que Él terminará la buena obra que comenzó en nosotros hasta el día de Cristo Jesús, hasta que venga el Señor. Cristianos con conocimiento completo, fortalecidos con todo poder, agradecidos con gozo por las bendiciones del Padre. No podemos ser cristianos mediocres, sino creyentes completos y bien enfocados que crecen espiritualmente, no estancados. Que nuestro único mérito no sea decir, no, es que yo pues ya escuché y entonces ya, no, sino que sigamos creciendo cada día, como dice la palabra, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y mire, esta era la petición de Pablo por esa iglesia. Y yo creo que esa es la petición también por nosotros. Amén. Y esa debe ser también nuestra petición por otros, por los demás, por los que ya han escuchado la palabra, que también sean cristianos completos. Amén. Así que vamos a orar y hagamos ese reto, que sigamos creciendo en el Señor, conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios, llenándonos cada día más del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y que cada día haya alabanza en nuestra boca, darle gracias al Señor por lo que Él hace. Que lo primero que usted haga cuando se levante en la mañana sea coger su Biblia y leer una porción de la palabra. Amén. Y darle gracias, poner esa palabra en oración. Padre, gracias. Señor, tú nos has llamado a través del evangelio. Señor, y estamos agradecidos por permitirnos conocer tu palabra, por haber conocido que hay una salvación. Pero Señor, no queremos, Señor, detenernos allí. Queremos seguir creciendo. Dígale, Señor, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero ser un cristiano completo, Señor. Que traigas a mi vida, dígale, te pido que traigas a mi vida conocimiento completo, Señor. Conocimiento de tu voluntad. Que me reveles a través del Espíritu Santo lo que está escrito en tu palabra. Que pueda yo escuchar las palabras de sabiduría de otros, Señor, que hablan, pero de acuerdo
a tu voluntad, de acuerdo a la palabra de Dios, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que bendigas a tu iglesia, Señor, y traigas espíritu de revelación de tu voluntad, Señor, que en esta hora ponga allí su mano sobre su cabeza y dígale, Señor, trae conocimiento, trae revelación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo oro, Señor, para que tú limpies la mente, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor, para que quites todo lo que quiera estorbar allí el conocimiento, Señor, tuyo, tu palabra. Trae revelación ahora, Señor, de tu palabra sobre esa mente, Señor. Gracias, Padre amado. Pero también pedimos, Señor, para que venga tu poder completo, ser fortalecidos con tu poder. Ponga su mano ahora sobre su corazón. Ponga allí su mano sobre su corazón y dígale, Señor, dame tu fortaleza. Dame la fortaleza del Espíritu Santo. Dame tu poder completo. Que yo sea completamente fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Oro en el nombre de Jesús para que se cumpla esa palabra que está aquí escrita. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Que la gloria de Dios sea poderosa, Señor, en cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Que el poder de tu gloria sea llenando estos corazones en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo sea trayendo fortaleza. Quizás han venido dificultades, quizás han venido problemas, han venido preocupaciones, han venido ataques, Señor, del enemigo, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el poder de Dios es grande, es vencedor, Señor. El poder de Dios con el que venció las obras de las tinieblas, Señor, hoy lo declaramos sobre nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo. El diablo no tiene poder sobre nosotros. El diablo no tiene poder sobre nuestra familia porque él ya fue derrotado en la cruz. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos la victoria de Cristo, el poder de Cristo sobre nuestra vida. Padre, y ahora extienda sus manos para darle gracias. Dígale, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu obra completa. Agradecemos con gozo por lo que hizo el Padre en nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias, Señor, por librarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de tu Hijo de amor, de tu Hijo amado, Señor. Nosotros hoy nos presentamos también como hijos amados tuyos, Señor, que tú nos escogiste a nosotros también en Cristo Jesús, porque también a nosotros nos amas, Señor. Gracias, gracias, gracias por la sangre de Cristo con la que pagaste, Señor, por nuestro pecado. Gracias porque hoy somos redimidos. Gracias porque hoy somos salvos. Gracias porque hoy somos libres, Señor. Gracias porque nos has dado la salvación. Gracias por lo que hiciste, Señor, porque hoy tenemos la confianza de vida eterna, Señor. No por nosotros, sino por lo que tú hiciste, Señor. Muchas gracias porque tú venciste en la cruz, porque allí quedó nuestro pecado, porque allí quedó nuestro pasado, porque hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Hoy podemos dar gracias, Señor, por la obra que tú has hecho, Señor. Gracias. Hoy te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor, por lo que tú has hecho. Muchas gracias, Señor. Y oramos, Señor, por aquellos también que han recibido tu palabra, para que también, Señor, tú obres en ellos y sean hijos tuyos, sean cristianos completos, Señor. Que tú también a ellos les des revelación, que también a ellos les des fortaleza, que también sean agradecidos y puedan agradecer por tu obra completa, Señor. Que tu iglesia en este tiempo se levante victoriosa y vencedora, Señor. Una iglesia empoderada, que siga creciendo espiritualmente, Señor. Gracias te damos, Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, puede tomar su lugar. Vamos